Amigos, bienvenidos a USA en Español. Muy buenas noticias el día de hoy. Finalmente aprobado el gran acuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso de los Estados Unidos para aprobar el gran paquete económico que todo el país había estado esperando. Quédate hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta excelente noticia que alegra el bolsillo de todas las personas que viven en los Estados Unidos. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, finalmente el pueblo americano comienza a recibir las buenas noticias que todo el país había estado esperando durante los últimos días y los últimos meses en medio de la peor crisis económica que ha vivido los Estados Unidos durante los últimos 40 años. Recordemos el grave problema de la inflación, el alto costo de la vida y el incremento descontrolado de los precios que continúa afectando el bolsillo de todo el pueblo trabajador, el bolsillo de las familias americanas y lamentablemente el gobierno de este país que no se había acordado de ayudar a la gente y lamentablemente el pueblo americano tiene que lidiar con las malas decisiones que estos políticos han venido tomando en Washington durante los últimos años y que ha afectado de una manera muy negativa la economía de este país. Pero como si todo eso fuese poco, el próximo viernes, el viernes de esta semana, está a punto de cerrar el gobierno de los Estados Unidos por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos, que como ustedes muy bien saben, son expertos en perder el tiempo dentro del Congreso aprobando leyes que a nadie le interesa, pero las leyes que realmente le interesa al país, lamentablemente, nunca se ponen de acuerdo para poder ayudar o en beneficio de todo el pueblo americano. Pues el Congreso de los Estados Unidos ha estado discutiendo la aprobación del presupuesto de este país que permitiría que el gobierno continúe funcionando. Al parecer, el día de hoy se ha llegado a ese acuerdo que todo el país había estado prácticamente implorando al Congreso y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anuncia al país el día de hoy que él, es decir, la Casa Blanca y los líderes del Congreso, anunciaron que han llegado a un acuerdo sobre el conjunto final de estos proyectos de ley de gasto de este año fiscal 2024, que como dije anteriormente permitiría que el gobierno federal de los Estados Unidos continúe abierto y no tenga que cerrar sus puertas. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si el gobierno federal de los Estados Unidos tiene que cerrar? Pues una de las principales consecuencias de esta medida es que millones de personas prácticamente se irían para sus casas, no pudieran continuar trabajando en este país y por supuesto no van a recibir los sueldos y salarios que a ellos les corresponde. Por supuesto, un montón de servicios que provee el gobierno federal de los Estados Unidos también tendría que cerrar, algo que afectaría de manera muy negativa a todo el pueblo americano que lo que realmente necesita en este momento es la ayuda del gobierno federal de los Estados Unidos y por supuesto también el Congreso, quien en definitiva son los responsables de hacer las leyes que tanto le interesa al país. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Ahora, en este momento, la pregunta es ¿qué tan rápido, luego de este acuerdo que ha sido anunciado el día de hoy, qué tan rápido pueden llegar los legisladores a aprobar estos proyectos de ley para poder evitar que ese cierre del gobierno se lleve a cabo el próximo día viernes? Joe Biden dijo que firmará el paquete de ley tan pronto como lo reciba y lo tenga en su escritorio. El tiempo se acaba, solamente quedan pocos días y pocas horas. El personal legislativo necesita tiempo para terminar el texto del proyecto de ley, una tarea que no es muy fácil en medio de toda la burocracia que, como ustedes muy bien saben, rodea al Congreso de este país. La Cámara tiene una regla de que todos los legisladores tienen 72 horas para revisar un proyecto de ley antes de votarlo. El Senado nunca ha sido conocido por su capacidad de correr. Como ustedes muy bien saben, todo es muy lento en el Senado de los Estados Unidos. Pero mientras tanto, la financiación para varias agencias clave expira el viernes a la medianoche. Como dicen por ahí, o corren o se encaraman.
ahora que finalmente llegaron al acuerdo que todo el país había estado pidiendo y han anunciado con bombos y platillos, ahora no pueden permitir que la burocracia de estos procedimientos haga que no aprueben la ley a tiempo para el viernes a la medianoche y, por supuesto, poder evitar el cierre del gobierno federal de los Estados Unidos, que en definitiva nadie quiere que ocurra en este país. Hemos llegado a un acuerdo con los líderes del Congreso sobre el camino a seguir para los proyectos de ley de financiación que quedan todavía para todo el año 2024. Así lo dijo Joe Biden de manera enérgica, bastante contento de que finalmente se había llegado a este acuerdo en un comunicado el día martes por la mañana. La Cámara de Representantes y el Senado están trabajando ahora para poder finalizar este paquete que pueda presentarse rápidamente al Pleno. Lo voy a firmar de inmediato en cuanto reciba este proyecto de ley aprobado por el Congreso y lo reciba en mi escritorio. Lo voy a firmar de manera inmediata para tratar de evitar que el gobierno federal de los Estados Unidos tenga que cerrar sus puertas el próximo día viernes a la medianoche, cuando vence el plazo, y lamentablemente muchas agencias federales de este país se quedarán sin dinero para poder financiar todos los gastos que tienen que ver con los departamentos que ellos manejan. El trabajo sobre los proyectos de ley de gasto final tuvo un obstáculo tardío en torno a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Pero los contornos de ese proyecto de ley se resolvieron, gracias a Dios, el día lunes por la noche. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, principal republicano en el Congreso, dijo que los comités pertinentes ahora están redactando el texto del proyecto de ley para poder ser considerado por el Pleno de la Cámara y el Senado lo antes posible. Por su parte, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, el congresista Hakeem Jeffries, emitió una declaración similar diciendo que en los próximos días, una vez finalizado el proceso de redacción, el Congreso consideraría y va a votar este paquete de ley que, como dije anteriormente, permite continuar con la financiación del gobierno federal de los Estados Unidos. La acción se produce casi 6 meses después del inicio del año fiscal, cuando el Congreso todavía está medio camino de aprobar medidas de gasto que se espera se sumen alrededor de 1.65 trillones de dólares. Los legisladores aprobaron la primera parte de los proyectos de ley de gasto a principios de marzo, lo que representa alrededor del 30% del gasto discrecional del año. Ahora los legisladores se centran en el paquete mucho más amplio y en lo que se ha vuelto rutinario. Se acerca una fecha límite para el cierre, algo que lamentablemente nos han tenido acostumbrados durante los últimos años. Lamentablemente se ha convertido en una costumbre en el Congreso de los Estados Unidos esperar prácticamente hasta el último momento, mantener en suspenso a todo el pueblo americano, que lamentablemente se llena de angustia con la amenaza del cierre del gobierno federal, y lamentablemente, por supuesto, el pueblo americano no puede hacer otra cosa sino tratar de implorar a sus representantes de que finalmente se pongan de acuerdo. Al salir de una reunión con colegas republicanos, el líder de la mayoría de la Cámara, el señor Steve Scalise, republicano por el estado de Luisiana y uno de los más influyentes en el Congreso, dijo que esperaba que el texto legislativo se diera a conocer el día miércoles y que se realizara una votación de la Cámara para el próximo día viernes. Queremos hacerlo antes de que expire la fecha de financiación del gobierno para el próximo viernes, así lo dijo el congresista Scalise ante todos los medios de comunicación. Por supuesto, se espera que la mayoría de los votos que van a emitir sean del no, provengan del Partido Republicano, que ha criticado los niveles generales de gasto, así como la falta de mandatos políticos buscado por algunos conservadores, como restringir, por ejemplo, el acceso al aborto y eliminar los programas de diversidad e inclusión dentro de las agencias federales del país. Además, también prohibir los cuidados que afirmen el género, algo que por supuesto ha sido una bandera de este grupo de extrema radical que por supuesto forma parte del Partido Republicano. Porque el gran problema que existe en el Congreso es el siguiente: ya no era como antes.
Anteriormente había un partido demócrata y un partido republicano en el Congreso de los Estados Unidos y ellos tenían que ponerse de acuerdo entre los dos. Pero ahora, lamentablemente, hay varios partidos demócratas y varios partidos republicanos, porque el Partido Republicano, en este caso, tiene una pequeña ala extrema que por supuesto se encuentra comandada por el señor que ustedes ven en pantalla, el representante Matt Gaetz por el estado de Florida, que ha tomado el liderazgo dentro de los extremistas del Partido Republicano en el Congreso y por supuesto ahora prácticamente pretende utilizar la influencia de este grupo para poder doblegar justamente a su propio partido y tratar de impulsar las iniciativas que ellos quieren o que han prometido al país durante los últimos años. Pero esto no solamente se da en el Partido Republicano, también el Partido Demócrata tiene su propia ala extrema que generalmente utilizan la misma táctica para tratar de influir en todas las decisiones que se toman en el Congreso. Fíjense lo que dijo el líder de la mayoría en el Senado. No hemos tenido un cierre del gobierno desde el año 2019. No hay una buena razón para que tengamos uno esta semana, ahora que nos estamos acercando a terminar el trabajo. Así lo dijo el senador Chuck Schumer, demócrata por el estado de Nueva York y líder de la mayoría en el Senado de los Estados Unidos, que tiene la responsabilidad de ahora aprobar esta ley cuanto antes dentro del Senado de los Estados Unidos. Amigos, información importante, recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.